Hombres no, los hombres tienen ese pedacito de seguridad que nos falta a nosotros, ellos los tienen más desarrollado, ¿ya? Y la otra cosa de la visibilidad también. Un hombre termina un trabajo, inmediatamente se va corriendo donde su jefe, se va donde toda la oficina y le dice, mira lo que hice, yeah. Correcto. Entonces, y cuando hacen eso, de ir y contarle a medio Lima de que hizo esto, entonces obviamente, ¡ay, qué buen muchacho! Ese es un avión, ¿no? Entonces, como es un avión, ya, como es un avión, lo hacen un avión, pues, ¿no? Y empieza a crecer y avanza. Pero nosotras no hacemos eso. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué van a decir? Van a decir que de repente soy muy soberbia, no sé cuánto. Entonces queremos ser muy humildes, ¿ya? Y a veces, por ser muy humildes, nos quedamos pues sentadas ahí en nuestro propio sitio por 20 años. Entonces yo lo que creo ahora es, la mujer tiene las condiciones, al talento le tenemos que dar oportunidad y si el talento está en la mujer, tenemos que darle esa oportunidad. Y los mentores lo que ayudan es que justamente estas preocupaciones, estas dudas, que a veces los jefes no dan ese feedback porque tienen miedo que la persona reaccione así. Yo soy Isabela y les doy la bienvenida a la Era Femenina. En esta oportunidad conversamos con Juana Moyo, socia líder de PricewaterhouseCoopers. Ella es contadora pública certificada y tiene un MBA por la Universidad de Quebec. Juana es presidenta del Comité de Diversidad de la Cámara de Comercio de Lima y de la Cámara de Comercio Canadá-Perú. Entre varios de sus proyectos, Juana también es directora de Women CEO. Espero que puedan aprender de esta conversación y les deseo una linda semana. Juana, muchísimas gracias por estar acá, por participar de este proyecto y bueno, estoy segurísima que vamos a aprender todas muchísimo de ti. Cuéntanos un poco de ti, de tu profesión, ¿a qué te dedicas? Isabela, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, sí, yo soy contadora de profesión, yo estudié en la Universidad de Lima y bueno, trabajo ya bastantes años en PwC, soy socia en este momento y estoy a cargo de una sublínea de negocio que se llama outsourcing y aparte también lidero el área de Human Capital y responsabilidad corporativa. Muy bien, y bueno, yo ya sé, evidentemente, porque te conozco un poquito, tú, digamos, has estudiado la carrera de contabilidad, pero ¿cómo así, digamos, has llevado tu carrera a lo que te dedicas actualmente? Ok, a ver, mira, efectivamente yo estudié contabilidad y todos tienen en la cabeza, creo yo, que el contador es una persona bastante orientada a los números, bastante orientada al registro de información, porque obviamente nuestro objetivo al final en la contabilidad es poder emitir los estados financieros de las empresas. Efectivamente, cuando yo terminé la contabilidad, de estudiar contabilidad, perdón, en la universidad, una de las cosas que yo tenía que hacer era orientarme hacia dónde iba a trabajar. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era la auditoría. Pero sin embargo, cuando llegué a postular a PwC, entré, pero no al área de auditoría, sino al área de consultoría. Y dentro de consultoría, realmente la contabilidad no está tan orientada al registro, sino más al asesoramiento. Porque lo que hacemos nosotros en consultoría es una serie de trabajos orientados con la parte financiera, con la parte de costos, con la contabilidad propiamente, los procesos contables. Entonces, más me orienté a lo que era la parte de gestión que a la parte del registro. Y en el camino, ya a lo largo de los años, pasé a formar parte de esta sublínea de negocios que es el outsourcing, pero yo entré también no como contadora de llevar contabilidades, sino entré más como supervisora primero y luego como gerente a manejar el área, digamos, a organizar el área. Y al organizar el área y a ver los procesos, a ver el sistema, a ver los recursos, las personas, la organización misma, ya lo que estás haciendo más que la parte contable es también la parte administrativa, ¿no? Porque tienes que empezar a gestionar. Y a raíz de eso, cuando yo ya empiezo a gestionar y ya me quedo a cargo del área de contabilidad, de outsourcing, perdón, porque es contabilidad, planillas, temas administrativos, diversos temas en el outsourcing. Cuando ya yo me quedo a cargo de eso, como te imaginarás, es un grupo bastante grande, son más de 100 personas, llegamos en un momento a tener como casi ya 180 personas, y entonces es un área tan grande que en la parte humana se necesitan hacer muchas cosas.
Y sin querer, de forma, digamos, en paralelo a mi día a día, la parte técnica, empecé también a desarrollar la parte esta de recursos humanos, o sea, de orientarme un poco más al capital humano, a los colaboradores, y tratar de ver también cómo los integraba a nuestros mismos contadores, ¿no? Porque al ser un área tan grande, nosotros atendemos clientes dentro de la firma, fuera de la firma, y entonces tienes que tener una serie de iniciativas para que el colaborador se siente que forma parte de la firma, ¿no? Que se integre, que sepa la metodología, que se sepa manejar como parte de PwC. Y ahí, de forma natural, empecé a organizar temas muy relacionados con recursos humanos. Y bueno, la relación entre mi área con recursos humanos realmente era a través mío, ¿no? Y luego, en paralelo, sucedió que en algún momento, creo yo te conté que en el caso de la sociedad en PwC normalmente eran pues siempre hombres los que trabajaban, los que eran socios, y nosotros pensábamos pues las mujeres todavía no lo vamos a hacer nunca, ¿no? Y en algún momento yo llegué a la sociedad ya hace algunos años, fui la segunda socia mujer en PwC, y a raíz de eso también nació un poco mi preocupación y la iniciativa de empezar a trabajar los temas de diversidad que inicialmente empezaron con equidad de género, ¿no? O sea, ver cómo podíamos hacer para poder llevar más mujeres a formar parte de la mesa de decisiones y ser socias, ¿no? Entonces ahí empezamos a trabajar, o yo empecé a trabajar mucho de la mano ahora con quien es el socio principal. En ese momento era el socio a cargo de impuestos y luego ya pasó a ser el socio principal. Y empezó mucho mi preocupación y mi dedicación a toda esta parte. A raíz de eso, creo yo, este tema de diversidad ya lo vengo trabajando hace ya bastantes años, me parece que empezamos como en el 2016, y a raíz de eso creo que mi involucramiento con el área de recursos humanos fue más fuerte, porque yo ya empezaba a hacer todos mis temas, los proyectos, las actividades, el plan de acción, el comité que creamos, todo eso no lo hice yo sola, sino lo hice de la mano primero del socio principal y segundo del área de recursos humanos, que era quien nos ayudaba pues con todos los planteamientos que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí, ya en el año 21, o sea, ya hoy día, en julio de este año voy a cumplir 2 años a cargo de lo que es ya todo el tema de Human Capital de la firma, ¿no? O sea, el socio principal me dio realmente la confianza de poder ya yo encargarme de todo esto. Y realmente es una cosa bien bonita, ¿no? Es algo bonito que yo hago porque, como te digo, creo que empezó de una forma, como te digo, natural en mi área, y ahora pues ya no solamente son 100 personas las que yo tengo que ver, sino ya son 1.200 que somos más o menos las que somos en PwC, ¿no? No, qué increíble en verdad todo lo que nos cuentas. Y hay algo que yo quería que nos comentes un poco, y es que no sé si lo has percibido, me imagino que sí. Y está, no voy a decir que de moda, pero de alguna manera es una tendencia hoy en día en que se idealice o se romantice muchísimo el emprendimiento, lo cual está muy bien porque vivimos en un país de emprendedores, pero antes creo yo que se le daba más peso, o de repente no más peso, pero ahora decir voy a ir a trabajar en una compañía, por más que sea una compañía gigante como Price, que tiene una reputación mundial increíble, de hecho es una Big Four, está de todas maneras bien visto, pero creo que ahora la gente más quiere como ser su propia jefa, ¿no? O jefe, en el caso de los hombres. Tú, cuando eras más joven, ¿qué es lo que tú querías hacer? ¿Y cómo así decidiste entrar a una Big Four? ¿Y qué opinas de esta tendencia que hay y esta, de alguna manera, estigmatización, si se podría decir algunas veces, hacia las personas que trabajan de un horario de 9 a 5, como se dice, ¿no? Correcto. A ver, sí, es verdad, Isabela, que los tiempos han cambiado, ¿ya? O sea, yo cuando era chica me acuerdo cuando yo le decía a mi mamá, es que tú eres de otra época. Y ahora a veces uno se siente de otra época y ha sido muy corto tiempo. O sea, antes creo que las cosas cambiaban como que más lejanos, ¿no? Ahora estamos en un momento en donde todo va cambiando tan rápido que realmente sí es cierto lo que tú comentas. O sea, ya hace un tiempo nosotros nos preguntábamos qué pasa con los millennials, ¿no? Porque siempre hablábamos de los millennials y preocupados y todo, y ahora van viniendo más generaciones y la cosa se va complicando más. O sea, son más complicadas incluso creo que los millennials. Entonces, bueno, pero a ver,
Cuando yo entré y cuando yo buscaba trabajo, y como te digo, eran otros tiempos totalmente diferentes, en ese tiempo tú buscabas realmente entrar a una empresa porque realmente lo que tú querías era buscar un futuro, y el futuro era establecerte en una empresa, aprender lo más que puedas, y si había la posibilidad de crecimiento, porque eso es lo que normalmente buscábamos los jóvenes en ese tiempo, era si había posibilidad de crecimiento, ahí te quedabas. Es más, mira, yo me acuerdo cuando yo era gerente y nosotros buscábamos candidatos, cuando tú veías el CV, lo más importante en ese momento era que la persona tenía pues 10 años en un sitio, 15 años en otro, y eso era lo destacable, ¿no? Porque tú decías, oye, quiere decir que se ha establecido, ¿no? Y como se ha establecido, entonces ya ganó experiencia. Ahora cuando tú ves un currículum, el currículum puede ser meses, o sea, meses en un sitio, meses en otro lado, meses en otro lado, o sea, es increíble, o sea, la cantidad de movimiento que tiene el candidato, o sea, no necesariamente el hecho que esté 5 años o 20 años en un sitio va a ser lo que te va a definir contratarlo o no. Ahora hay que mirar las cosas de otra manera. Entonces, y eso creo que también es un tema que nosotros los que trabajamos en empresa tenemos que aprender a hacer. Entonces, ahí yo lo que pienso es que efectivamente ahora, primero, todos tienen más acceso a información. O sea, es diferente antes cuando tú tenías que estar, incluso hasta para un libro, ¿no? Tú tenías que ir a la biblioteca o tenías que comprarte el libro en una librería porque no había otra forma. Ahora tú accedes inmediatamente con tu celular en el segundo, accedes a algo o si es que quieres pues hasta o leer algo o quieres informarte simplemente. Algo que no sepas en este minuto te metes al celular y ya está. Las cosas que pasan al otro lado del mundo, al segundo ya los conoces. ¿Por qué? Porque todos estamos pues totalmente conectados, ¿no? Entonces yo creo que eso lo que ha hecho es ha acelerado de alguna manera a todos, o sea, a todas las personas y sobre todo los más jóvenes. Los más jóvenes tienen otra forma de pensar a la que teníamos nosotros. ¿En qué sentido? En que yo creo que incluso hasta la formación que han tenido en el colegio o la formación que tienen en las universidades es diferente. Como te digo, a nosotros nos enseñaban algo así como que entra, aprende, y nosotros entrábamos y pedíamos, o sea, rogábamos que nuestra empresa fuera una escuela, ¿no? O sea, tú entrabas y decías, esto es una escuela, y es bestial, ¿no? O sea, te quedabas ahí. Pero ahora no buscan la escuela, lo que buscan, creo yo, es asentarse, aprender y de repente, si se puede, moverse a otro lado donde puedan aprender más. Y la otra cosa, que el crecimiento sea más rápido. O sea, antes tú esperabas un ascenso y de repente eras tranquilamente, esperabas 1 año, esperabas 2, a veces podías esperar hasta 3 años. Ahora los jóvenes lo que dicen es, yo tengo que ascender rápido, o sea, quiero avanzar rápido. Y muchas veces no se dan cuenta de que todavía no tienen la experiencia para hacerlo. Entonces, yo creo que ahí hay un tema de educación, o sea, de enseñanza. También hay un tema de carácter, o sea, de las mismas personas, qué tan maduras o no todavía están para poder pensar si es que lo que están haciendo de moverse a tantos lados les está dando un rendimiento o no. Y por el lado del emprendimiento, ahí yo tengo, ¿cómo te digo? Ciertas ideas, no tanto reparos, no tanto reparo porque te soy sincera que en algunas cosas a mí me parece que sí hay un avance, ¿ya? Incluso en el tema de las carreras. O sea, antes cuando tú pensabas en una carrera, o sea, ha habido una cosa de, como que se nos ha abierto un poco la imagen de cómo deben ser las carreras, o sea, es como dicen, un open mind, ¿no? O sea, estábamos con una idea bien cerrada y de un momento a otro eso cambió. Entonces, también todos nosotros tenemos que prepararnos para verlo de otra manera. O sea, cuando tú hace 40 años o 30 años atrás, tú decías, yo voy a estudiar, suponiendo en la universidad, y siempre las carreras eran las mismas. O sea, era o medicina, ingeniería, derecho, y por ahí, bueno, contabilidad, ¿no? Economía, administración. Esas son las carreras de toda la vida. Sí. Si tú decías en ese momento, me gusta, por decirte, ser chef, todos te miraban y te decían, uy, no, vas a estar cocinando. O sea, así, ¿no? O sea, así. Sí. Y si eras mujer, te decían cocinera. Sí. Entonces, con eso un poco como que te bajaban pues las pilas, ¿no? Porque tú decías, uy, no, después. O la otra,
hasta el tema de la educación. Uno decía, voy a ser profesora, y te decían, uy, no, no vas a ganar, te vas a morir de hambre. Entonces ahí, sin querer, creo que de una manera, realmente no nos dábamos cuenta, pero de una manera indirecta, nos hacíamos a la idea de que no podíamos hacer eso, ¿no? Si querías de repente estudiar costura, no, vas a ser costurera o vas a ser sastre, ¿no? Y ahora tú ves que hay personas que están estudiando la carrera de chef y que tienen pues un mundo por delante, muy reconocidos, y que realmente pues ahora cuando tú dices voy a ser chef, te son aplauden, figuras, y son felices. O sea, eso es lo más bonito. Esa es la parte que creo que sí se ha ganado. Que ahora el joven busca ser feliz con su carrera o con su emprendimiento o lo que vaya a hacer, porque esa es una cosa diferente a la que teníamos hace años. O sea, hace años tú trabajabas porque tenías que ganar dinero para vivir, ¿ya? Entonces, si tú querías estudiar algo que no te iba a dar el dinero, entonces de repente decías, no, entonces mejor estudio otra cosa, ¿ya? Entonces de repente podías estudiar otra cosa, ibas a vivir toda tu vida haciendo esa otra cosa, pero no ibas a ser feliz porque no era tu pasión. Entonces yo creo que ahora eso es la parte que sí es rescatable, pero como te digo, que se tiene que manejar con mucho cuidado, porque si tú no te fijas efectivamente de que sea realmente tu pasión y que lo vas a sacar adelante, entonces de repente ahí te puedes frustrar también, porque vas a seguir muchos años como quedando bote, porque vas a estar buscando sin saber aterrizar. Entonces yo creo que tiene que ir de la mano este tema de la pasión y la felicidad que quieres alcanzar, pero también tiene que ir de la mano con la madurez. O sea, tienes que ser lo suficientemente maduro para poder darte en cuenta de que, bueno, voy a apostar por esto, pero entonces significa que eso es lo que quiero y eso es lo que tengo que sacar adelante, ¿no? Entonces, como te digo, yo no creo que que esté mal que la gente emprenda. Es más, pienso que de repente es algo que incluso el gobierno debería de repente verlo de alguna manera más cercana, porque estos emprendedores que el día de mañana de repente se van a convertir en una empresa grande, porque eso puede pasar, medianas a grandes. ¿Cuántos emprendimientos que empezaron hace unos años ahora son empresas grandes? Entonces puede ser, ¿no? Entonces de repente dar incluso algunas facilidades, algo, porque para poder bajar un poco la informalidad, porque también tenemos eso, tenemos empresas formales, muy formales, que tienen encima la autoridad tributaria todo el día. ¿Por qué? Porque obviamente son las que existen, pero tenemos la informalidad en donde, bueno, tenemos un montón de personas que lamentablemente no pueden formalizarse porque no saben o cómo o no tienen el dinero para. Entonces ahí yo creo que hay un tema de fondo que se tiene que tratar, ¿no? No, qué valioso esa apreciación. Porque, por ejemplo, lo que yo estoy apreciando últimamente, sobre todo en las redes sociales, como estos videos que aparecen en TikTok, en Reels, en Instagram, es esto que te comentaba, ¿no? De la romantización del emprendimiento, y se estigmatizaba mucho o sea, se estigmatiza ahora mucho este trabajo de 9 to 5, como se dice. Entonces, pero todavía hay jóvenes que quieren, o sea, por ejemplo, no, mi carrera, que es el derecho, es todavía una carrera conservadora, y no necesariamente conservadora en ese sentido de ir a un estudio grande, sino creo que en sí la carrera sí demanda que, sobre todo en los últimos años, ¿no? En las últimas décadas, que pertenezcas a un grupo, ¿no? A un grupo porque ahora un abogado que vea todo ya es casi imposible subsistir en el mercado. Antes sí, ¿no? Un civilista veía absolutamente de todo. Ahora tienes que ir a un estudio. Sí, tienes que especializarte de todas maneras, ¿no? Y bueno, tú, toda esa trayectoria corporativa que tienes, tú siempre quisiste, o sea, ¿nunca te llamó la atención por ahí emprender, o siempre desde chica dijiste, no, quiero entrar a la empresa? ¿Y cómo así optaste y cómo así decidiste también quedar? Me imagino que, bueno, no me imagino, claramente te abrieron las puertas porque llegaste a ser la segunda socia mujer en Price, pero ¿cómo fue también tu camino como mujer en el mundo corporativo? ¿Hubo momentos en los que de repente dijiste, no, esto no es para mí, es muy difícil, no voy a ascender? ¿Cómo fue eso para ti? A ver, mira, ahí qué bonita tu pregunta, porque a ver, mira, primero, yo te digo, y un poco hablando del anterior, lo que te decía de que cuando éramos chicos, o en mi caso cuando era chica, cómo se veían las carreras. Cuando yo era joven, digamos que estaba en el colegio, ¿ya?
Mi colegio tenía la posibilidad de seguir media comercial y media común. Ya antes había eso, ¿no? Entonces, pero tú seguías media comercial y si seguías media comercial eras secretaria, pues, ¿no? Porque terminabas en ese tema, ¿no? En esa carrera. Entonces yo me acuerdo cuando yo llegué a ese momento y por un lado me gustaba, yo siempre he sido, como te decía yo hace un rato, yo he sido muy siempre de planificar, de organizar, de siempre, desde chica. Y también sé porque eso, bueno, prácticamente como que es una copia de cómo era mi mami, ¿no? Mi mamá era así, justamente, bien ordenadita, ¿no? Siempre, y en mi colegio también creo que así me enseñaron siempre. Entonces yo tenía eso. Entonces, cuando llegó el momento de decidir sobre media comercial y media común, en el primer momento yo quería media comercial, porque yo dije, me encantaría ser secretaria, ¿no? Porque qué bonito, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero ahí vinieron todas las observaciones, ¿no? Porque todo el mundo me decía, oye, no, pero secretaria, y no vas a terminar la media, y si después quieres estudiar, ir a la universidad y no puedes, y no sé qué. Entonces te meten un montón de miedos, y al final te cuento que en ese momento mi colegio incluso cambió porque siguió la media, o sea, siguieron media comercial normal, pero sí hicieron la media común, digamos, y después siguieron el secretariado, ¿no? Pero a pesar de que sabía que iba a ser así, porque eran 1 año, 2 años más, creo, para poder terminar la media y seguir lo otro. A pesar de eso, ya me dejaron a mí esa cosita de que, secretaria no, pues. O sea, ¿me entiendes? Entonces, sin querer, el medio, el mundo, tus amigos, tu familia, te creaban eso. Entonces, bueno, entonces yo dije, no. Y ahí fue donde me puse a pensar, ¿ahora qué, no? Entonces, y tenía muchas dudas. Y cuando tuve la posibilidad de entender lo que era el tema contable, la contabilidad, te soy honesta que al inicio no fue tanto porque la contabilidad, sino porque yo decía, eso es lo que quiero, estar en una empresa corporativa, estar haciendo mis cositas. O sea, yo lo veía más por el tema del orden, del tema de la organización, el tema de estar en una empresa. Eso es lo que me gustaba, ¿ya? Entonces, bueno, me fue muy bien. O sea, la contabilidad me gustó mucho, ¿no? Me gustó mucho, me fue muy bien, etcétera. Pero también te soy honesta de que a mí la mejor decisión de mi vida ha sido entrar al área de consultoría, ¿ya? Porque a mí me gustó mucho este tema de asesorar a las empresas, de no estar solamente en una sola cosa, sino tener la posibilidad de conocer de muchos negocios, de muchas industrias, diferente tipo de trabajos que eran diferentes tipos de trabajos que lo hace un contador, ¿no? O sea, asesorías en costos, asesorías en el área financiera, asesoría en implementación de software, o sea, cosas que yo nunca pensé que podía hacer como contadora y sin embargo lo pude hacer y yo creo que hay muchas personas que también tendrían esa posibilidad, ¿no? Entonces, yo te digo sinceramente de que yo no me arrepentí nunca de haber escogido esta carrera, o sea, pero creo que no me he arrepentido por cómo se fue dando esto en mi vida, o sea, por el hecho de lo que te digo, de poder haber entrado a consultoría y ahí desarrollarme. No estoy segura si es que habiéndolo hecho de otra manera, de repente me hubiera sentido tan satisfecha, no lo sé, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el punto de lo que tú me preguntabas, no? O sea, yo lo que creo es que cuando las personas efectivamente se sienten contentas con lo que hacen, entonces lo van a hacer bien, que era un poco lo que te decía en la anterior pregunta, ¿no? Entonces, bueno, y luego, ya cuando ya yo he estado, digamos, ya trabajando y haciendo, digamos, ya las actividades propias de mi profesión, creo que lo que me parece a mí que yo ahora estoy tratando de hacer con los chicos que trabajan conmigo en general y que también lo he conversado incluso con personas de otras universidades y que están haciendo cursos y están pensando en la academia, es yo quisiera cambiar un poco ese chip de que el contador es una persona operativa, es una persona de registro, porque ese es el chip que se tiene, ¿ya? Por el hecho de que el contador en el fondo es un asesor de la gerencia, porque el contador no debería estar encasillado únicamente en el tema del registro. Como te decía hace un rato, el registro lo pueden hacer hasta los robots, ya, porque se pueden hacer programas para hacer los registros, las conciliaciones, incluso los análisis. Pero la interpretación, esa asesoría para que cuando tú tengas que tomar una decisión sobre una transacción importante, la asesoría en la parte tributaria, eso el profesional contable es el único capaz de poder hacer eso.
Entonces yo digo, los contadores tenemos en este caso que, como decías, tienen que creérsela, que no son contadores operativos, sino que tienen que tener otras habilidades. Y para eso yo creo que, incluso la semana pasada estuve en una universidad y yo les decía, para eso se tiene que reforzar no solamente la parte técnica, sino también otras habilidades blandas que tienes que tener. Sí. Tiene que tener comunicación, o sea, ser comunicativo, tiene que tener relacionamiento, tiene que ser empático, tiene que hablar en el idioma de la gerencia. Tú no puedes ir a la gerencia a hablar con números. Tienes que, o sea, la 40, la 50, la 20, el gerente no entiende lo que estás hablando. Pero si tú vas con un lenguaje sencillo en donde tú puedas transmitir ese conocimiento, entonces yo creo que ese es un aporte muy importante, ¿no? Que me parece súper importante que menciones esto de las habilidades blandas, porque hay muchas personas que, por ejemplo, no, doy un ejemplo de nuevo con mi carrera porque es lo que yo sé. En el derecho se asocia mucho que el abogado, y tiene que serlo, yo creo, pero no solamente el abogado, sino otras carreras, ¿no? Se asocia que el abogado tiene que ser una persona no solo confrontacional, sino que sepa hablar en público, que sepa negociar, que no sea tímido, etc. Pero yo creo que esas características son esenciales para cualquier tipo de profesión, ¿no? Entonces, hasta si eres un científico en un laboratorio, siempre es importante que se fomente estas habilidades blandas. Yo, por ejemplo, yo enseño en un colegio, en el colegio donde yo estudié, debate y modelo en las Naciones Unidas, que es una actividad que, o sea, en sí yo también trato mucho de inculcar en mis alumnos este tipo de habilidades blandas. ¿Tú crees también, bueno, me imagino, pero si nos puedes contar un poco, esto te ha llevado a ti a crecer a donde estás? Sí, por supuesto. De todas maneras, mira, hay un tema que nosotros tenemos que saber y que creo que es muy importante, es que, como yo te decía, es muy diferente cómo se manejaban las cosas hace años, cómo se manejan ahora. Si tú hace 10 años o 15 o 20 contratabas a alguien, lo privilegiabas por el hecho que subiera la parte técnica. Tú decías, por ejemplo, en el caso de contabilidad, es un buen contador, suficiente, ya está. Y con eso la persona entraba a trabajar. Pero ahora, ya no solamente, como tú dices, ya no es solamente que sea buen técnico, o sea, buen contador, buen abogado, buen economista, no. Sino que, por ejemplo, en nuestro caso, sobre todo en la parte nuestra que somos consultores de empresas, nosotros trabajamos con muchas empresas y tenemos que atender a estas personas, porque todas las empresas se van en las personas. Exacto. Entonces, gerentes generales, gerentes financieros, contadores, donde nosotros tenemos que tener este relacionamiento para poder llegar donde ellos. Entonces, si yo pongo una persona a trabajar con ellos y la persona, suponiendo, no habla o está solamente en su escritorio con su computadora, o si no comunica si es que hay un problema, o si en el momento que le hablan no mira correctamente, de repente le frunce el ceño, pone alguna cara. A mí me han hecho en algún momento, hace muchos años atrás, un gerente me dijo a mí, oye, no me gusta esta persona porque cada vez que le hablo me pone una cara como diciéndome, ¿qué estás hablando? O sea, claro, él se sentía ofendido por la cara que le ponía la otra persona, ¿no? Y es importantísimo. Entonces, y que es importantísimo, ¿no? Porque, y lo peor de todo es que cuando nosotros damos un servicio profesional, el cliente puede decirte, cámbiame esa persona porque no la puedo tener acá por este motivo, por este motivo, por este motivo. Y es bien triste cuando son estos temas de las habilidades blandas, porque tú dices, oye, pero son cosas, entre comillas, tan sencillas que no deberían descartarme a mí a alguien por eso. Entonces nosotros, por ejemplo, como firma, una de las cosas que estamos haciendo es eso también. O sea, nosotros evaluamos, cuando el candidato entra, evaluamos también cómo está en esta parte de las habilidades blandas y vemos si es que es necesario incluso reforzar algunas, porque a veces también no es que las tengas todas, ¿no? Claro. Y tú tienes también que saber, y eso creo que ya es uno como persona, porque al final esto ya no sirve solo para la empresa donde estás, esto te sirve a ti como persona. Entonces tú tienes que saber evaluarte tú y pensar y decir, bueno, ¿qué cosa es lo que a mí me incomoda? ¿Qué cosa es lo que yo no puedo sentirme tranquilo? ¿Qué cosa es lo que a mí yo tengo que trabajar para poderlo hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo caras raras, entonces fíjate, pues no, o sea, ten cuidado porque a veces no te das cuenta, pero tienes que trabajar en eso y tienes que fijarte porque si no vas a incomodar. Porque a veces la persona dice, no, pero yo no dije nada o yo no hice, pero sí lo hiciste. Entonces tienes que saber reconocer. Si uno no reconoce que tiene el problema, no va a trabajar en él. Entonces yo creo que eso es lo primero. Otra cosa, por ejemplo, o sea, muchas veces pasa que cuando el jefe, por ejemplo, le dice un feedback a su empleado, ¿no? Le dice, o a su colaborador,
muchas veces, o sea, yo creo que es importante porque yo también he trabajado en estudio de abogados. Y yo algo que he aprendido, y creo que es desde siempre, porque sobre todo desde que hacía debate, mis coaches me daban feedback. Entonces es importantísimo que tú te tomes el feedback de manera positiva y no te lo tomes personal. Y pasa que muchas veces tú le das un feedback a un colaborador no para hacerlo sentir mal, o sea, literalmente para que mejore. Y creo que hay que aprender a no tomarse las cosas personal y es como, esta persona me lo está diciendo porque quiero que mejore, ¿no? Porque muchas veces uno da un feedback y la persona se indigna, ¿no? Así es. Y tú sabes que eso es bien importante, Isabela, porque mira, justamente lo que tú acabas de decir, las personas no debemos tomarnos esto a lo personal. O sea, si a mí me dan un feedback y me dicen, por favor, es necesario que cambies tal cosa, lo primero que tengo que hacer yo es pensar realmente si es que eso es así. O sea, pensar y ¿cómo te puedo decir? Ser consciente y pensar y darle vueltas y traer a mi mente todos los momentos en donde pude haber pasado eso y decir, oye, ¿verdad? Sí es verdad que eso está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo tomas como dices tú al revés y tú lo tomas como algo malo, no vas a cambiar. Exacto. No vas a cambiar, sino al contrario, te vas a trincherar y vas a decir, no, pues ahora no, ¿qué tal raza? Y eso es lo peor, y eso también hace otra cosa, que a veces los jefes no dan ese feedback porque tienen miedo que la persona reaccione así. Y eso, ¿sabes qué? Es algo que nosotros también hemos visto y que estamos tratando de trabajar también a la interna bastante, porque te cuento que eso yo también lo he escuchado y a mí me lo han dicho varias personas que no son peruanas, que me dicen, son los peruanos que son así, ¿ya? Yo no sé si será verdad o mentira, ¿eh? La verdad que no sé si solamente somos los peruanos, no lo sé, pero sí sé que se da. O sea, sí sé positivamente que muchas veces los jefes prefieren no decir porque tienen miedo o tienen preocupación de que la persona diga, hoy no, me dijo esto, me voy. Y sin embargo, no lo ven de la otra manera que, como dices tú, mejor es hablar, porque a mí me ha pasado, mira, por ejemplo, te cuento un ejemplo. Una vez tuvimos que dictar un curso hace bastantes años con una persona de mi equipo. Y la persona de mi equipo, justamente porque parece tenía un poco de temor, hablaba así bajito, y no se le escuchaba, pues, ¿no? Entonces yo dejé que avance, todo terminó, pero de ahí teníamos que dictar al día siguiente otra cosa y le dije, mira, vamos a practicar. Y acá esto tienes que hacerlo así, porque la chica sabía muchísimo, pero su preocupación o su susto de hablar en público era que estaba en un costadito, no se movía y hablaba así chiquitito. Entonces todo el mundo, pues yo decía, cualquiera que le escuche dice no sabe, o sobre todo porque es mujer. Y es mujer encima. Sí. Entonces yo decía, no. Entonces, y mira, la verdad que para mí fue así, ¿cómo te puedo decir? Una alegría cuando ella, primero, aceptó. O sea, me dijo, tienes razón. Segundo, practicó. Y tercero, cuando lo hizo y le salió muy bien, y de ahí en adelante ella lo ha seguido haciendo. Entonces, ahí es donde tú dices, realmente era necesario darle ese feedback, ¿ya? Y por el lado de ella, lo tomó y trabajó en eso, ¿me entiendes? Entonces, esas son las cosas, creo yo, que son las que las personas deben, ¿cómo te puedo decir?, capitalizar, ¿no? Porque al final, como te digo, mira, la parte técnica tú la puedes aprender. Cosas que te falten, puedes leer, puedes ir a cursos, puedes ponerte en diplomados, maestrías, lo que fuera. Inglés te falta, también vas a tu curso y te enseñan. O sea, cualquier cosa que sea aprendizaje es algo, digamos, te cuesta, pero es algo, entre comillas, sencillo de aprender. Pero estas habilidades blandas, si tú no las vas desarrollando en el tiempo, cuando ya llegas a tener 50, 60 años, ya no las vas a tener, porque ya pasó el tiempo, ya pasó el momento en donde tú pudiste darte cuenta que tenías que trabajar en algo. No, súper, súper interesante. Y esto también lo vinculo, ya para más o menos ir cerrando. Tal vez, bueno, yo sé, porque justo te contaba que yo soy de un colegio alemán, también conozco a varias personas alemanas, de hecho mi familia vive allá, y hablando con una amiga hace un par de meses, me acuerdo que me dijo, los peruanos son muy, como que tendemos a tomarnos las cosas muy personales y a ofendernos. Entonces ella me puso el ejemplo de, si una amiga te dice, oye, ¿quieres irte a tomarte un café? Tú te vas a inventar 50.000 excusas para decirle que no cuando simplemente no te provoca, ¿no? En Alemania le dices a alguien, ¿quieres ir a tomar un café? Y la persona te dice no. O sea, simplemente no. Y no te da ninguna excusa y la gente no se lo toma personal. De repente por eso, y ahora lo vinculo a que tal vez si es que viene de una persona, de un superior tuyo, que le tengas más confianza, esto que se llama los mentors, ¿no? Tu mentor, de repente por ahí que es un poco más manejable,
Y bueno, yo tuve la oportunidad de conversar contigo de estos temas del mentorship y lo importante que es sobre todo para las mujeres en una empresa grande. ¿Qué nos tienes para contar? Porque yo creo, y por lo que me comentaste sobre todo, es importantísimo para lograr ascender y crecer, que tú tengas un mentor, ¿no? Dentro de la empresa. ¿Qué rol juega esto para ascender, sobre todo en las mujeres? Sí, mira, sí, gracias por la pregunta porque realmente sí es importante. Mira, como te decía al inicio, nosotros en la firma, por ejemplo, por muchos años siempre eran socios hombres y nosotros lo dejamos así tranquilo porque era como que así tenía que ser, pues, o sea, nadie se preguntaba por qué no habían mujeres, ¿no? Sí. Y cuando se presentó la primera socia mujer, que fue en el año 2005, todos nos sorprendimos porque dijimos, uy, qué raro, ¿no? O sea, sorprendida porque, uy, qué raro. Pero ahí también abrió la puerta como decir, uy, entonces quiere decir que sí se puede, ¿no? Entonces, y cuando entré yo, pero yo entré, imagínate, la primera fue en el 2005 y yo entré en el 2012, o sea, pasaron 7 años para la segunda, ¿ya? Entonces ahí es donde tú también te quedas, oye, pucha, tenemos que esperar 7 años más para otra más, o cómo es esto, ¿no? Entonces, y luego empiezan ya a avanzar las cosas y una de las cosas que nos dimos cuenta, Isabela, era que las mujeres se quedaban o sea, tenemos un montón de gerentes, ¿ya? Y siempre las hemos tenido y siempre se quedaban ahí. O sea, el siguiente paso de gerente ya es gerente senior y de ahí ya viene director y de ahí viene socio. A veces pasaban gerente senior, a veces desde gerente nomás ya se retiraban, a veces pasaban gerente senior y gerente senior se retiraban. Entonces, pero director y socio ya prácticamente no nos quedaba nadie, ¿ya? Entonces ahí lo que hemos hecho nosotros es pensar justamente en lo que tú dices, en un programa de mentoría, que el año pasado hicimos la primera edición, este año justo el día de ayer tuvimos las reuniones para empezar con la segunda edición y el programa de mentoría te ayuda bastante, ¿por qué? Y justo ayer tuvimos los testimonios de las chicas que habían hecho el año anterior y la verdad que eran muy conmovedores porque ellas decían que muchas veces ellas no habían tomado decisiones porque tenían la preocupación de que si es que ellas decían lo que querían hacer, internamente les iban a decir que no, o que iban a perjudicar su carrera, ¿ya? Y sin embargo, cuando hablaron con sus mentores, que eran ya, porque nosotros hemos hecho mentor socios con gerentes, ¿no? Entonces, los socios, y socios hombres y socias mujeres, que somos mentores. Entonces, los socios que ellas, con las que consultaban, las habían ayudado a darse cuenta de que tomar esa decisión no iba a afectarlas de la forma que ellas pensaban. Entonces, con la experiencia de los socios, en este caso en la experiencia de los mentores, la mentee se puede dar cuenta muchas veces de que lo que está pensando no está bien o que tiene solución. O sea, no es un problema que no se puede solucionar, ¿ya? Y lo importante es que justamente te empoderas de poder decir, oye, sí puedo hacer esto, y te puedes dar cuenta de que tienes mucho potencial que de repente no estás desarrollando, ¿ya? Entonces, sí es importante que las mujeres, sobre todo, por el papel que hemos tenido en todo este tiempo, ¿no? O sea, yo soy de la opinión, yo de verdad no me considero feminista, porque no es yo, o sea, yo no pienso que la mujer sea como que le tenemos que dar mayor pleitesía, ¿no? Y que al hombre no. Yo lo que creo simplemente es que le tenemos que regularizar un poco la situación pasada que nunca nadie la vio, ¿ya? Porque la verdad es que si ha habido tanto tiempo los hombres trabajando y las mujeres en su casa, es porque así estaba la sociedad dada. Y nosotros mismos hemos aceptado eso. Que con el tiempo nos hemos dado cuenta y hemos dicho, oye, ¿por qué no? ¿Y por qué la mujer no tiene el derecho también a avanzar profesionalmente? Eso es otra cosa. Pero no significa de que haya habido, en mi opinión, no es una opinión muy personal, no significa que haya habido nada malo en el camino, sino, o sea, y de repente han habido en algunos casos, pero no en su conjunto, ¿no? Entonces yo lo que creo ahora es, la mujer tiene las condiciones, al talento le tenemos que dar oportunidad, y si el talento está en la mujer, tenemos que darle esa oportunidad. Y los mentores lo que ayudan es que justamente estas preocupaciones, estas dudas, este empuje que necesita a veces la mujer para tomar una decisión importante en su vida profesional, que ellos puedan aconsejarla para que ella pueda avanzar. Ese es el caso de los mentores. Y al mismo tiempo, yo la vez pasada te hablaba del caso de los sponsors, porque hay una cosa el mentor y otra cosa es el sponsor. Sí.
El mentor es ese al que tú vas a buscar y le vas a contar tus cosas y te va a poder orientar o te va a ayudar a tomar decisiones. Los sponsors lo que hacen es que, como te digo, ayudan a que la persona sea visible en el ámbito profesional. O sea, si tú estás en un ambiente, y esto también se sabe y se han visto estudios, entrevistas, libros, artículos, ¿no? En donde dice que si estás en una sala y alguien está hablando, definitivamente le van a dar más peso a una opinión de un hombre que de una mujer. Sí. Encima, si es que la mujer es minoría en esa sala. Sí. Entonces, eso se da, y eso, como te digo, está comprobado. ¿Por qué? Todavía no sabemos el por qué, pero que se da, se da. Uh-huh. Sin embargo, lo que también está probado, y eso incluso lo hemos visto en el estudio de mujeres en directorio que hicimos con Centrum y con Women CEO hace unos años, se prueba también que cuando la mujer tiene ya avanzado con los hombres, o sea, ya, digamos, voy a comentar tal cosa en el directorio y lo converso con uno, lo converso con el otro, ya tiene, como te digo, como un sponsoreo, ¿ya? Uh-huh. Que le va a ayudar en el momento de la reunión a avanzar más rápido. Si los hombres te dan algún soporte ya para las opiniones o para las cosas que tú puedas traer a la mesa, definitivamente tú ya tienes un camino avanzado. Uh-huh. Porque de todas maneras ese soporte te va a ayudar primero a la seguridad y segundo a que los otros te escuchen y te vean. Entonces, como te digo, sí es importante ese tema del mentoring de una manera más directa. Del tema del sponsor es ya para estos casos que estamos hablando de la visibilidad que puedas tener en este mundo ejecutivo, tanto en la mesa de directores como en cualquier plana gerencial, ¿no? Ya, perfecto. Y como última pregunta, ¿qué consejo le darías a las mujeres que acaban de llegar a una empresa grande, sobre todo chiquitas? ¿Cómo buscas porque yo me imagino, ¿no? Bueno, Price es una empresa súper grande, es una empresa internacional y tiene muchísima conciencia de cómo funciona el mundo corporativo, pero seguramente muchas empresas no. De repente, no sé, estudios de abogados, me pongo a pensar, como te digo, es mi área, ¿no? Entonces, de repente algunos estudios, algunas empresas que recién empiezan, sobre todo nacionales, no tienen estos programas de mentorship. ¿Qué le aconsejas a una chica que recién ingresa a una empresa y no tienen estos programas de mentoría? A ver, mira, yo creo que lo primero que tenemos que hacer como mujeres es la primera cosa que yo le aconsejaría a alguien, pensando yo, por ejemplo, 30 años atrás o 20 años atrás, qué cosa hubiera hecho diferente, digo, qué cosa me sirvió, por último, ¿no? La primera cosa, creo yo, hija, es, uno, tienes que ser tú misma. O sea, no puedes querer ser como otro porque muchas veces no te sale. Entonces tienes que ser tú y auténtica, ¿ya? Tienes que saber preguntar. O sea, si tú llegas nueva, lo primero que tienes que hacer es conocer la empresa, conocer el negocio, por más que te vayas a dedicar a X cosa, lo que sea contabilidad, sea economía, sea la parte legal, lo que fuera, tú tienes que conocer a tu empresa, tienes que saber a qué se dedica, tienes que saber cuáles son las cosas importantes, los productos, los servicios que vende. Tienes que conocértela, ¿por qué? Porque al final tú vas a, entre comillas, ser parte de eso. Entonces tú tienes que amar a tu empresa para poder hacer las cosas correctamente. Pero lo primero es ser auténtica. Segundo, preguntar. Siempre preguntar, ¿ya? Porque es peor quedarte callada y asumir. Sí. Porque cuando tú asumes, puede ser que puedas cometer errores, ¿ya? Entonces, siempre preguntar, nunca tener miedo. Por más que te encuentres con alguien, no sé, pues que gritó o que de repente, no sé, hizo alguna cosa, que, uy, no, qué miedo hablar con esa persona. Nunca tengan miedo, porque lo peor que puede pasar es que tú te pongas delante de alguien y que empieces a temblar o que te pongas a llorar o que no sé, esas cosas no las podemos hacer. Y no las podemos hacer no porque no se deba, ¿no? Porque alguna vez de repente pasa, sino porque eso te hace sentirte inseguro. Entonces, la idea acá es, si tú quieres ser segura, tienes que luchar contra eso. Si te da miedo hablar con con alguien, te aguantas, lo piensas bien, cuentas hasta 10, te mira al techo, no sé qué haces, pero lo haces, porque la única forma que tú pierdas el miedo es enfrentándolo, no escondiéndote. Entonces, tema de comunicación, importantísimo. Tema de preguntar, importantísimo. Tema de seguridad, importantísimo. Y conocer el negocio donde vas a trabajar. O sea, yo creo que con eso. Y la otra cosa también es tratar de
está bien, no vas a tener mentores, pero trata de conseguirte esos sponsors de lo que estamos hablando. O sea, trata de conseguirte personas, hombres o mujeres, que piensen como tú o que lleven la información como tú quieras, y que también otra cosa importante, que te hagas visible. Esa es la otra importante. Porque a veces uno está trabajando y trabajas en tu sitio feliz y tú dices, bueno, todo el mundo se está dando cuenta que estoy haciéndolo bien, ¿no? Tú piensas eso y estás esperando que llegue el fin de mes o el fin de año y que te feliciten y que te den el aumento y no sé qué, y de repente al final nunca llega nada. Y tú dices, ¿pero por qué? Si yo he trabajado un montón y yo hice todo bien y no sé cuánto. Pero en ese momento la otra pregunta es, bueno, tú viste, tú lo hiciste, tú esto, pero alguien te dijo algo, o sea, alguien notó que tú existías ahí. Exacto. Entonces ahí es donde cuando tú volteas y dices, uy, pero verdad, ¿no? O sea, si yo estaba esperando y lamentablemente acá esperando no funcionan las cosas. Y eso, en esa parte, sí, y acá sí un poco de hombres con mujeres, en esa parte sí los hombres nos tienen a nosotros una ventaja bien grande. Porque las mujeres tenemos dos cosas. Las mujeres somos más sensibles, y eso es por naturaleza. Las mujeres somos más sensibles, y por eso yo digo, no tengan miedo, no lloren, no esto, porque a mí también me ha pasado. Ante una situación puede ser de pena, pero también una situación de cólera, lo primero que te sale es el llanto. Las mujeres somos así. Sí. Entonces, porque somos más sensibles. Entonces, eso es lo que tenemos, que no significa tampoco ahora irnos al otro lado a hacer, pues, tratar de ser hombres, no es así. Pero por lo menos tratar de controlarlo. Pero en el caso de los hombres no, los hombres tienen ese pedacito de seguridad que nos falta a nosotros, ellos los tienen más desarrollado. 100%. ¿Ya? Y la otra cosa de la visibilidad también. Un hombre termina un trabajo, inmediatamente se va corriendo donde su jefe, se va donde toda la oficina y le dice, mira lo que hice. Yeah. Porque tienen ese confidence. Correcto. Sí. Entonces, y cuando hacen eso, de ir y contarle a medio Lima de que hizo esto, entonces obviamente, ¡ay, qué buen muchacho! Ese es un avión, ¿no? Entonces, como es un avión, como es un avión, lo hacen un avión, pues, ¿no? Y empieza a crecer y avanza. Pero nosotras no hacemos eso. ¿Y por qué no lo hacemos? ¿Qué van a decir? Van a decir que de repente soy muy soberbia, no sé cuánto. Entonces, queremos ser muy humildes, ¿ya? Totalmente. Y a veces, por ser muy humildes, nos quedamos pues sentadas ahí en nuestro propio sitio por 20 años. Entonces, esa parte es la que yo creo que en la mujer, o sea, todas las mujeres tenemos que trabajar en eso. Y una última que me estaba olvidando, que eso tal vez para las personas más chiquitas todavía va en camino, pero que sí va a llegar un momento que lo tienen que hacer, es el famoso tema del networking y el relacionamiento. Sí. Eso es sumamente importante para las mujeres. Las mujeres no lo hemos hecho nunca, y muchas veces, incluso como yo te contaba en algún momento, cuando yo lo empecé a hacer, que fue justamente con este tema de diversidad e inclusión, que empecé a salir a las reuniones, a comités, a eventos, a veces yo iba y me paraba solita porque no conocía a nadie y me sentía mal, porque al comienzo, ¿no? Yo decía, ¡ay, qué vergüenza! Y cuando en eso, pues, por ahí te encontrabas con alguien, alguna chica también que te sonreía, yo, hola, así de suavecito, ¿no? Pero si yo no hubiera hecho eso, y al comienzo casi también iba a decir, ya no, porque qué vergüenza de estar yendo solita. Pero si yo hubiera dado el paso atrás y hubiera dicho ya no, o sea, la única que me iba a perjudicar era yo misma. Sí. Lamentablemente, eso es lo que hacemos a veces. O sea, nos replegamos porque decimos, uy, no, mejor no, o nos sentimos incómodas. Entonces, ahí es donde entra el tema de la seguridad. O sea, si queremos hacer algo, tenemos que salir a hacerlo y tenemos que creer en eso. Sí. Porque si no, como les digo, al final no se perjudican los otros, nos perjudicamos nosotras mismas. O sea, el ascenso que no tienes es porque tú algo no hiciste, algo debiste hacer y no hiciste. El aumento que no te dieron es porque algo tuviste que hacer y tampoco hiciste. Y así sucesivamente con cada cosa, ¿no? O sea, después cuando pase el tiempo, y como me decía mi mami, cuando seas mayor vas a decir, mi mamá tenía razón. Acá cuando ustedes sean mayor van a decir, Juana tenía razón. Porque es verdad, o sea, cuando va pasando el tiempo y todas estas cosas que te van diciendo gente con experiencia, tú dices, oye, ¿verdad? Pues era así, ¿no? Y cuando uno lo vive, por ejemplo, en mi caso, cuando yo te decía este tema del networking, yo siempre escuchaba, ¿no? Que decían, oye, pero fulanito es amigo de sutanito y el otro chico amigo del otro. Incluso hasta para los directorios se pasaban la voz entre ellos, pues, ¿no? Porque se conocen. Sí. Y a las mujeres no nos llamaba nadie. ¿Y por qué no nos llaman? Porque no nos conocen. Entonces, esa es otra labor que creo que es muy importante, que se tiene que desarrollar. Y como te digo, de repente una persona que esté entrando,
al trabajo, todavía de repente lo hace con más calma, pero sí lo tienen que hacer rápido. O sea, no pueden esperar tener 10 años trabajando para decir, hago networking. No, no puedes hacer eso. No, qué importante, qué importante. Y ya para cerrar, te agradezco mucho por poner en la mesa este tema de que las mujeres se nos ha enseñado, se nos ha, digamos, condicionado como sociedad a no mostrar tu talento, o si es que te ganas algo o sientes que eres talentoso en algo, no mostrarlo, porque eso es, digamos, no sé, te pueden decir, ay, qué ambiciosa en el sentido negativo, ¿no? Esas características no están asociadas a las mujeres y a los hombres sí, entonces ellos... siempre intento encontrar esta palabra en español, pero siento que en inglés la representa perfecto, que es feeling entitled, ¿no? Los hombres se sienten, y no tienen absolutamente nada de malo, o sea, hay que celebrarlo y saludarlo, porque si un hombre es muy bueno en su trabajo, perfecto. Correcto. Pero las mujeres no nos sentimos así, ¿no? No, exacto. Por eso que siempre yo una vez escuché a alguien, no recuerdo el nombre de la persona, pero si no lo diría, pero me acuerdo clarito que fue un evento que alguien dijo así, pero fuerte, dijo, tienen que creérsela. Y te juro que eso ya después lo escuché varias veces, otras veces lo he escuchado, pero la primera vez que lo escuché dije, de verdad es cierto, o sea, Sí. tienes que creértela, porque si tú no crees que puedes hacer las cosas, si tú no tienes esa confianza que tienes que tener en ti misma, entonces ahí las cosas no funcionan o no funcionan como tú quieres. Juana, te agradezco muchísimo por toda esta conversación, ha sido demasiado valiosa y nos va a servir mucho a mí y a todas las chicas que nos están escuchando y que recién empezamos la carrera. Y nada, te agradezco de todo corazón por venir. Muchas gracias, Isabel. Al contrario, muchísimas gracias. Y como te dije la vez pasada, en cualquier momento, todo lo que pueda yo compartir con ustedes, de verdad que me voy a sentir muy feliz porque esa es una de las misiones también que yo quiero tener, ¿no? O sea, que tengo y que quiero tener todavía para que ustedes puedan avanzar y puedan hacer muchísimas más cosas que de repente todavía la gente de mi generación todavía no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, para ustedes todavía queda un mundo grandote y yo creo que lo van a hacer bastante bien. Gracias. Gracias.